Buenos días a todos. Yo soy Estefanía Martínez, soy residente de segundo año de la Universidad CES. El día de hoy les voy a hablar acerca de hernia diafragmática congénita enfocada hacia los criterios pronósticos y la terapia fetal. ¿En qué estamos hoy? Mi asesora para esta charla fue la doctora Natalia Lenis. Ella es médico materno-fetal de la Universidad Autónoma de Barcelona del Hospital Vall d'Hebron. Bueno, entonces, aunque esta es una patología no tan frecuente, su diagnóstico sí nos va a permitir mejorar los desenlaces perinatales y es por eso que es tan importante que todos nosotros como ginecólogos sepamos cómo identificarla y qué opciones terapéuticas le podemos ofrecer a nuestros pacientes. Además, este es un tema de actualidad, dado que recientemente se han publicado varios estudios con respecto a la efectividad de las terapias fetales, que es lo que vamos a ver hoy. Mi charla entonces va a contener unas generalidades, diagnóstico prenatal, cómo se realiza, cuáles son estos criterios pronósticos y el manejo prenatal. Entonces, para iniciar, ¿qué es la hernia diafragmática? Esta pues resulta de la ausencia o deficiencia de una porción del diafragma que en consecuencia me va a generar que los órganos intraabdominales se hernien hacia la cavidad torácica fetal. Dentro de los órganos más frecuentemente que vemos herniados son el hígado, que este va a ser un factor pronóstico importante, el intestino y también la cámara gástrica. Esto también pues va a depender de cuál es el lado del defecto. Además, pues estos factores predictores que les estoy comentando van a generar una serie de complicaciones principalmente a nivel cardiopulmonar, lo cual pues le brinda la morbimortalidad elevada a esta entidad. Entonces tenemos que tener presente que la malformación, que esta es una malformación severa que tiene un muy mal pronóstico neonatal y por eso pues es importante intervenirla en los casos que se puedan. Tanto el sexo masculino como femenino se van a ver igualmente alterados. La hernia diafragmática izquierda se va a ver con mucha mayor frecuencia en un 80% aproximadamente, la derecha en un 10 o un 15% y la bilateral de forma más rara de 1 a 2%. También hay casos muy raros en el que se puede presentar una agenesia completa del diafragma o una eventración. Recordemos que la eventración es esa elevación patológica del diafragma, pero que no va a tener una solución de continuidad. Por cada uno en 3.000 nacimientos, 60% va a ocurrir de forma aislada, pero en un 40% lo vamos a ver asociada tanto a anomalías estructurales como a síndromes genéticos. En Estados Unidos, los costos del cuidado postnatal son muy altos, alrededor de 250 millones de dólares anualmente, lo que la convierte a esta como una entidad de muy alto costo y es el defecto congénito no cardíaco más costoso. Se estima que tiene una mortalidad alrededor del 50%. En cuanto a su embriología, tenemos que el diafragma primitivo inicia su formación hacia la 5ª semana de gestación y termina su formación completa hacia las 14 semanas. Hablando un poco más en detalle a cómo es este proceso embriológico normal del diafragma, tenemos acá el septum transverso alrededor de la 5ª semana de gestación. Este pues va a iniciar su formación a nivel de la cara, a nivel ventral y va a crecer hacia central como lo vemos aquí en la imagen. Por otra parte, desde la pared posterior surgen estos pliegues pleuroparietales y también se van uniendo aquí al centro. Como ven, esta parte blanca es el canal pericardio-peritoneal, que es lo que posteriormente se va a cerrar. Ya hacia la 7ª semana tenemos aquí el diafragma primitivo y ya hacia las 14 semanas los mioblastos de los somitas cervicales de los niveles 3 al 5 van a estar penetrando estos pliegues
pleuroperitoneales, brindándoles la característica muscular de este diafragma. ¿Qué es lo que pasa en la hernia diafragmática? Hay un fallo en la fusión de alguna de estas membranas, ya sea las pleuroperitoneales, el septum transverso o el mesenterio dorsal, que es este que está acá. Y pues va a haber una persistencia de esos canales pleuroperitoneales, lo cual pues los órganos intraabdominales se van a herniar hacia la cavidad torácica, causando una compresión mecánica hacia los órganos intratorácicos, lo cual va a desencadenar posteriormente una hipoplasia pulmonar, hipertensión pulmonar, y los neonatos pues van a sufrir de una insuficiencia respiratoria y por eso la alta morbimortalidad. Aquí en esta gráfica vemos las hernias de Bosch-Dallek, que son las hernias posterolaterales, que son las más frecuentes, especialmente las izquierdas, y las de Morgagni, que son ya las más anteriores. Esta es una ilustración en donde les quiero mostrar de que se puede herniar el hígado, pues en las hernias diafragmáticas izquierdas, en las derechas el 100% van a tener el hígado herniado, en las izquierdas puede o no estar herniado y también puede estar o no herniado la cavidad gástrica. En cuanto a la etiología, entonces, como les dije, hasta 60% puede estar correlacionado a alguna anomalía. Una de las anomalías más frecuentemente asociadas son las cardíacas. Se estima que del 11 al 15% de los casos de las hernias aisladas van a presentar cardíacos y del 25-40% de todos los casos de hernia diafragmática, seguido de malformaciones a nivel del sistema nervioso central, como defectos del tubo neural o hidrocefalia, y por último en un 10% se puede ver asociado a defectos de las extremidades, en donde se puede presentar sindactilia, poliactilia u otros. Dentro de los defectos cromosómicos más frecuentemente relacionados está la trisomía 18, 21 y también vemos la trisomía 13, el síndrome de Turner o la tetrasomía 12P, que está muy relacionado al síndrome de Pallister-Killian. Estos síndromes genéticos no cromosómicos se pueden presentar hasta en un 25 o 30%. Ya entrando en materia, ¿cómo se hace el diagnóstico prenatal de esta entidad? Entonces, tenemos el diagnóstico ecográfico. Se ha incrementado últimamente en los 35 años previos, dado que ha habido un aumento en la tamización ecográfica prenatal. Entonces, esta ha dejado de ser una entidad que antes era de urgencia pediátrica y ahora es de urgencia prenatal porque podemos brindar pues manejo prenatal. Por medio de la ecografía se identifica más del 70% de los casos. La mayoría se detecta entre la semana 18 y 20 de gestación y las características ecográficas van a depender del lado de la hernia, como lo vamos a ver, y todo paciente debería recibir un ecocardiograma, ya que como vimos, muchos de los pacientes presentan anomalías cardíacas asociadas. Dentro de la valoración sistemática de la anatomía fetal torácica hay que evaluar de forma adecuada los diafragmas, su ecogenicidad, la posición cardíaca y hay que mirar si hay órganos intraabdominales. Entonces, como vemos acá, en la parte de la derecha vemos un corte axial de 4 cámaras, lo vemos anómalo, alterado. Lo primero que visualizamos es que hay una desviación del mediastino, detectando una dextroposición cardíaca. Además, vemos la visualización de órganos intraabdominales, como lo son la cámara gástrica y también el hígado. Vemos que todos estos órganos desplazan al pulmón, generando una hipoplasia pulmonar. Y pues en la derecha, algo diferenciador es el líquido libre que puede haber en tórax. Este también se puede presentar en la izquierda, pero es mucho más patognomónico en la derecha. Aquí, como ustedes pueden ver, la ecogenicidad hepática es muy similar a la ecogenicidad pulmonar y es por eso que se puede confundir muy fácilmente. Además, que en la derecha no va a haber herniación de la cámara gástrica, que es una de las cosas que fácilmente nos puede hacer identificar una hernia. Y aquí pues vemos es más una levoposición cardíaca. Estos son otros cortes
este es un corte sagital, donde se ve claramente el defecto del diafragma y cómo estos órganos intraabdominales ascienden hacia el tórax. Y este ya es un corte coronal en donde vemos también con la ayuda del Doppler que la vena umbilical se ubica a nivel intratorácico, siendo esta pues una ayuda diagnóstica. Dentro de los diagnósticos diferenciales, cuando vemos una desviación mediastinal, podemos pensar en estos otros, en las malformaciones adenomatoideas quísticas, secuestro pulmonar, quistes de diferente origen, como los broncogénicos, del timo, o también teratomas mediastínicos que me pueden causar pues como una imagen ecográfica similar. ¿Qué hacer después de que nosotros diagnosticamos una hernia en la ecografía? Entonces, primero debemos determinar si esta hernia se presenta de forma aislada o también hay otras asociaciones anatómicas mal formadas. En el caso de ser aislada, hay que establecer su severidad y su pronóstico, y una vez determinamos esto, mirar si el feto es candidato de recibir una terapia. En el caso de no ser aislada, sino que estar asociada a otras malformaciones, puede ser la polidactilia, sindactilia, ausencia de hueso nasal, hay que enfocar el estudio hacia la búsqueda de causas genéticas, por lo cual podemos solicitar un cariotip, un cariofish, y en el caso de estar estas normales, la tecnología hoy en día nos ha permitido hacer un análisis más profundo de los cromosomas y podemos solicitar los microarreglos. Ya en cuanto a los criterios pronósticos, entonces, como sabemos, la predicción de los desenlaces perinatales en la hernia diafragmática es uno de los grandes retos en el abordaje de esta entidad, y tanto la supervivencia y morbilidad se deben evaluar por cada caso individual. Estos son los criterios pronósticos que vamos a evaluar. Entonces, para ello, para la evaluación ecográfica de los criterios de pronóstico, me guié por esta guía de la ERNIC, que es una propuesta publicada en el 2018 y se hizo con el objetivo de realizar las mediciones de forma sencilla y que fueran reproducibles. En cuanto al lado del defecto, la gran mayoría de los estudios se han hecho en hernias diafragmáticas izquierdas, dado que estas son las que son más comunes. Gran parte de los autores concuerdan en que las hernias derechas se han asociado a una mayor morbimortalidad. En cuanto al tamaño pulmonar, se puede calcular de diferentes formas. Hoy en día la que más se usa es el índice pulmón cefálico con respecto a la edad gestacional, y estas dos pues aún están en estudio. Entonces vamos a iniciar con el índice pulmón cefálico. ¿Qué es esto? Esto pues es un índice en donde se va a medir las dimensiones de este pulmón que se encuentra hipoplásico. Hay diferentes métodos, como ya los vamos a ver, y también tenemos que medir la circunferencia adecuada. Se hace el cálculo en relación a estas dos. Entonces, este índice fue propuesto inicialmente en 1996 por Merkus y colaboradores. Sin embargo, como se describió inicialmente, no se tenía en cuenta la edad gestacional. Es por esto que en el 2005 Peralta y colaboradores sacan este artículo en donde evidencian de que es necesario tener en cuenta la edad gestacional para calcular este índice. Entonces, ellos se dieron cuenta en este artículo que el área pulmonar se incrementa hasta 16 veces más comparada con las 4 veces que crece la circunferencia cefálica entre las 12 y 32 semanas de gestación. Es de allí, pues en base a este estudio, que sacan las diferentes fórmulas adaptadas para este índice. Hoy en día tenemos muchas herramientas diagnósticas, calculadoras, que nos ayudan a este proceso. En cuanto a la técnica de la medición pulmonar, este mismo estudio nos compara el método de trazado manual versus los diámetros largos axiales, como los vemos acá, y concluye que es mucho más reproducible utilizar el método de trazado manual versus este otro. Esto mismo se puede extrapolar hacia el caso de la medición del pulmón hipoplásico.
¿Qué nos dice el protocolo ERNICA? ¿Cómo calcular este índice? Entonces debemos tomar un corte axial a nivel de las 4 cámaras cardíacas y debemos hacer la medición, lo que recomiendan es por trazado manual, pero también se podría utilizar el método de los diámetros axiales largos, pero lo que ellos dicen que definitivamente no debemos utilizar es la técnica de diámetros anteroposteriores, dado que se ha demostrado que la reproducibilidad de la medición por este eje, los diámetros anteroposteriores, no es baja. Entonces, por eso es que se recomienda la manual. Ellos sacan esto de la severidad, entonces clasifican la hernia diafragmática izquierda, porque la derecha tiene otros valores, en cuanto al índice de pulmón cefálico. Entonces, esto es muy importante para el tratamiento. Entonces, severa se clasifica cuando hay un índice menor o igual al 25%, moderado entre 26 y 45% y leve cuando es mayor del 45%. Entonces, aquí vemos esta gráfica donde nos compara el pronóstico, la supervivencia según el lado del defecto y según si hay herniación hepática o no en el caso de la izquierda. Entonces aquí vemos en el eje X el índice pulmón cefálico, en el eje Y la supervivencia, y vemos que cuando es leve, es decir, mayor de 45, hay alta supervivencia, y que la supervivencia es mayor cuando el hígado se encuentra a nivel intraabdominal. Vemos acá que ya hay una pobre supervivencia cuando se encuentra un índice menor del 15. Por otra parte, en la parte derecha, aquí no se clasifica en moderada, sino solamente va a haber leve y severa, y la leve se va a clasificar como mayor de 45 y la severa menor de 45. Aquí importante resaltar que, como ustedes pueden ver, menor de 30 ya hay una sobrevida de 0%, si no tiene pues ninguna intervención prenatal. Otra de las técnicas para evaluar el tamaño pulmonar es la resonancia magnética. Esto pues es una herramienta que es ideal para determinar el tamaño herniario, como lo podemos ver acá en la imagen, que es la parte amarilla, el cual pues muchas veces no se puede visualizar de forma adecuada en la ecografía. Además, otra de las ventajas que ofrece esta imagen es que se puede evaluar los dos pulmones, tanto el derecho como el izquierdo. Sin embargo, esta técnica también presenta algunas desventajas, y es que es operador dependiente. Requiere de una curva de aprendizaje adecuada, la cual todavía no tenemos. Es por eso que todavía se cuestiona si la resonancia magnética tiene una superioridad frente a la ecografía. Otro de los criterios pronósticos es la herniación hepática. Este está presente alrededor del 50% de las hernias izquierdas y en todas las hernias derechas. Es el factor de supervivencia de peor pronóstico, y dado a que es difícil determinar el tamaño total hepático, lo que hacemos es una visualización directa de la cámara gástrica. Entonces, dependiendo de dónde esté la cámara gástrica, se va a tener esta graduación. El grado 4, valga aclarar, pues es el más grave, como lo vemos aquí en esta gráfica. Entonces, la mayoría de las hernias diafragmáticas izquierdas se van a presentar con un grado 2, el cual tiene un 90% de supervivencia. Pero ya vemos que el grado 3 tiene un 65% de supervivencia, y ya el grado 4 tiene una pobre supervivencia del 10%. Por último criterio pronóstico, está la circulación intrapulmonar. Este es un predictor de supervivencia e hipertensión pulmonar. Se han estudiado bastantes parámetros. Sin embargo, uno de los más usados es el Doppler de la arteria pulmonar, en donde se mide el índice de pulsatilidad, y también se mide pues este pico de diástole reversa. ¿Para qué nos sirve valorar este parámetro? Esto pues nos va a ayudar mucho a orientar si el feto puede requerir terapia fetal o no.
Entonces, si esto nos da una supervivencia muy baja, podemos decir que el paciente puede no ser candidato a recibir terapia fetal e incluso con una supervivencia menor del 5%, ya habría que ofrecerle una interrupción legal del embarazo. Pero si esto nos da un buen predictor, una buena supervivencia, podríamos considerar la terapia fetal o si ya da muy buena supervivencia, una terapia postnatal. Entonces, ya hablando como tal del tratamiento prenatal, valga aclarar que esto solamente se debe ofrecer a los pacientes que tengan este defecto de forma aislada. Los pacientes que estén con asociaciones genéticas, lamentablemente, pues no son candidatos a la terapia prenatal. Entonces, las opciones terapéuticas se van a ofrecer según el pronóstico de supervivencia. Entonces, ¿qué hay actualmente en la literatura? Cuando presentábamos una buena supervivencia, es decir, un índice pulmón cefálico mayor de 45 en el caso de las izquierdas, a estos pacientes se les podría ofrecer una terapia postnatal. El dilema viene cuando nos encontramos ante un paciente que tiene una hernia diafragmática moderada o severa. ¿Qué hacer? ¿Le ofrecemos tratamiento a estos pacientes de forma fetal? ¿Sí ha tenido beneficios? ¿Sí hay efectividad? ¿O es mejor el manejo expectante? ¿O es mejor el manejo postnatal? ¿Qué es lo que debemos hacer? Es lo que pues vamos a analizar. Y ya aquellos fetos que tengan una sobrevida extrema, es decir, menor del 10%, ya la sobrevida postnatal es muy baja. En esos casos ya es mejor hacer una asesoría, decirle a los pacientes que es mejor una interrupción legal del embarazo, pues ofrecerles la opción. Y también en cuanto a la derecha, tengamos en cuenta que la leve es mayor de 45 y la severa es menor o igual de 45, ya que tiene pues una sobrevida baja, en el cual pues vamos a ver si también sirve el tratamiento prenatal o no. Bueno, entonces, ¿en qué consiste la terapia fetal? Consiste en un mecanismo de oclusión traqueal, el llamado plug, que significa plug the lung until it grows, es decir, hacer una oclusión traqueal y esto me va a favorecer el agrandamiento o el crecimiento pulmonar. Entonces, esta oclusión lo que va a hacer es que va a impedir la salida de fluido pulmonar, va a inducir el crecimiento acelerado del pulmón. ¿Por qué? Porque uno, hay un estímulo mecánico directo y dos, este fluido pulmonar tiene unos factores de crecimiento que van a actuar a nivel local. Entonces, para entender qué es lo que estamos haciendo hoy en día con la terapia fetal, es importante tener en cuenta de dónde surgió esta terapia. Entonces, el desarrollo de las técnicas actuales se han presentado en las últimas 3 décadas. Inicialmente probaron con animales, con ovejas, esta oclusión traqueal y ya en 1996 se hizo el primer reporte de oclusión traqueal fetal en humanos. Inicialmente, para hacer esta oclusión traqueal, hacían una histerotomía abierta, es decir, sacaban al feto del útero para realizar esta oclusión. ¿Con qué realizaban esta oclusión traqueal? Se describieron espumas en tráquea fetal o también la colocación de clips en esta tráquea. Cuando se ponían esta oclusión, luego, según la evolución del paciente, según el crecimiento pulmonar, se tenía que hacer un retiro de esta oclusión y lo podían hacer, inicialmente se describió la técnica EXIT, que significa ex utero intrapartum therapy, es decir, estos pacientes recibían cesárea y cuando nacían se les hacía un retiro manual de esta oclusión. Pero pues ellos empezaron a darse cuenta que esto tenía bastantes complicaciones. Es por esto que sacaron el balón en tráquea de forma endoscópica. Esto evitaba la cirugía abierta y asimismo se dio paso a la introducción de la cirugía endoscópica fetal, dando origen al llamado fetendo. Entonces, fetendo, sacaron esta técnica, feto, que significa Fetal Endoscopic Tracheal Occlusion,
que es esta que vemos acá, que ya voy a explicar con más detenimiento. Entonces, ¿en qué consiste el procedimiento? Se coloca un balón por medio de la fetoscopia. Este procedimiento se puede realizar entre la semana 27 y 32 de gestación, según sea la severidad del caso. Y pues alrededor de este procedimiento hay muchas consideraciones que hay que tener en cuenta. Uno, que la madre se encuentre cerca al centro de referencia, ya que este procedimiento solamente lo deben realizar centros especializados que sepan cómo hacer el procedimiento, que sepan cómo actuar ante alguna complicación. Una vez se ha insertado el balón a estas semanas, se va a retirar 2 a 4 semanas más tarde. Idealmente ya no se hace mediante la técnica EXIT como antes se hacía, sino que ahora se hace por medio de una segunda fetoscopia, o también hay otras técnicas como la punción guiada por eco. Si se retira por medio de una segunda fetoscopia, el parto puede ser vaginal, no hay ninguna indicación de cesárea. Y pues se ha visto que hay una mayor supervivencia cuando el retiro de este balón es al menos 24 horas antes del nacimiento, ya que el feto puede hacer una limpieza traqueal. Ya hablando per se del procedimiento, entonces aquí vemos el protocolo. Tanto la madre como el feto reciben anestesia. Aquí, como lo vemos en la figura 1A, se va a introducir una cánula de alrededor de 2.7 milímetros a la cavidad amniótica bajo guía ecográfica. Esto se hace por medio de 2 transductores. Una vez la cánula se posiciona, se retira la guía y se inserta el fetoscopio, que es de alrededor de 1 milímetro de diámetro, como lo vemos en la figura B. Ya aquí, una vez en cavidad amniótica, entonces, un segundo que esto no me está, ya. Entonces entramos por la boca fetal, vemos acá la lengua, vemos diferentes estructuras como la úvula, debemos identificar la epiglotis, otras estructuras como la aritenoides, las cuerdas vocales. Aquí ya estamos en el lumen traqueal, avanzamos hasta llegar a donde veamos la bifurcación de los 2 bronquios fuentes. A este nivel es donde se va a realizar el posicionamiento del balón traqueal. Una vez se posiciona ese balón, pues se hace el retiro de este catéter que coloca el balón. Bueno, entonces, previo al procedimiento, según dice el protocolo, estos pacientes deben recibir un tocolítico, un antibiótico profiláctico. Después del procedimiento, estos pacientes deben recibir un seguimiento ecográfico cada 2 semanas hasta el parto. Bueno, ya una vez sabemos cómo es el procedimiento feto, que surgió más o menos hacia el año 2000. Entonces, en ese momento, tanto la escuela europea como la escuela americana empezaron a hacer sus propios estudios, pero de forma independiente. Y pues los estudios iban enfocados hacia mirar si efectivamente este procedimiento mejoraba los desenlaces perinatales. Entonces, por ejemplo, fue un estudio de la escuela europea en donde evaluaban si feto era efectivo en la supervivencia en las hernias diafragmáticas severas. Este fue un estudio multicéntrico que se realizó en embarazos únicos tratados con feto, y recolectaron 210 pacientes, en donde 175 eran hernias izquierdas y 74 hernias derechas, solamente un caso de hernia bilateral. La edad promedio en el que se realizó este procedimiento fue a las 27 semanas de gestación. Y acá lo que querían mirar era la supervivencia neonatal y qué complicaciones presentaba el procedimiento. Entonces, ¿qué se dieron cuenta? Que
En las hernias diafragmáticas izquierda, los fetos presentaban una supervivencia del 49% y en las derechas de 35%. Es decir, previo a feto, pues en los otros estudios se evidencia que con el manejo expectante había una supervivencia del 24% y ya con feto aumentaba a 49%. Y en las derechas miren lo drástico que aumentaba, o sea, de 0% de supervivencia, el procedimiento aumentó al 35.3%. Sin embargo, evaluaron también otros desenlaces y vieron que había un incremento de parto prematuro en este estudio. En total se evidenció 63% de las pacientes y en el 25% de los casos, 7 días posterior al procedimiento, los pacientes presentaron parto pretérmino. En conclusión, 97% de los neonatos sobrevivieron al procedimiento y a 48% de la muestra se les dio de alta vivos. Dentro de las complicaciones, hubo 10 muertes que estuvieron directamente relacionadas con dificultades, especialmente a la remoción del balón. Este artículo concluyó que feto en casos de hernia diafragmática congénita severa está asociada a una alta incidencia de complicaciones como parto pretérmino y ruptura prematura de membranas, pero hay una mejoría sustancial en la sobrevida. Sin embargo, a pesar de que la experiencia prospectiva europea entre el año 2001 y 2008 era prometedora, dado que pues, estos estudios demostraban de que sí había una adecuada, pues sí había una supervivencia, se dieron cuenta que hacía falta aleatorización en los estudios, faltaban más estudios en el campo para determinar que efectivamente esta terapia funcionaba, dado que pues al mirar al detalle el artículo que les presenté anteriormente, se presentaron 4 muertes intrauterinas y 106 muertes después del nacimiento en un rango de días de 1 a 194 y que 10 de ellas estuvieran relacionadas a la remoción del balón. Entonces nos queda la interrogante, ¿será que sí es tan bueno como dicen? Entonces es por eso que surge el Total Trial. Ellos, tanto la escuela europea como la americana, se dieron cuenta de que ellos no podían trabajar de forma independiente, sino que había que tener un estudio que fuera multicéntrico, internacional, en donde realmente pues, se evaluara este criterio. El Total Trial pues se trata de 2 ensayos clínicos controlados aleatorizados, el Moderate y el Severe. El severe quiere decir que hay una hipoplasia pulmonar severa con un índice pulmón cefálico menor del 25 y el moderate un índice pulmón cefálico mayor pues entre el 25 al 35 si no se presenta herniación hepática y entre el 35 y 45% si sí se presenta una herniación hepática. Esto pues fue un estudio que inició en el 2011 y ahora en julio del 2021 salieron los tan esperados resultados pues, de este estudio. Lo que ellos querían era evaluar los riesgos y beneficios del procedimiento en embarazos únicos complicados con hernia izquierda aislada con hipoplasia moderada o severa valorada por ecografía. Entonces, primero voy a iniciar con el severe. Entonces, dentro de los desenlaces primarios, evalúan la sobrevida neonatal a la alta de la unidad de cuidados intensivos. El desenlace secundario evaluaron complicaciones maternas, la sobrevida fetal al nacer y a los 6 meses de edad, entre otras complicaciones neonatales. Dentro de la metodología se incluyeron 10 centros con experiencia en feto y 26 centros de experiencia en neonatos. Se tomaron en total una muestra de 95 mujeres, de las cuales 47 se asignaron al grupo de intervención y 48 al grupo de manejo expectante. El procedimiento se realizó entre la semana 27 y 29 de gestación. Esta edad es diferente en el grupo de estudio del moderate
como lo vamos a ver más adelante, y ambos manejos, tanto el de intervención como el expectante, presentaron un protocolo postnatal estándar. Este estudio fue analizado por 5 grupos de análisis, uno tras de otro, no simultáneamente. ¿Qué encontraron? Valga aclarar que este estudio lo pararon en marzo del 2020, cuando estaban haciendo el análisis del tercer grupo, dado que se dieron cuenta que mejoraba sustancialmente, pues tenía una mejor sobrevida el grupo que recibía la intervención versus el manejo expectante. Entonces, aquí vemos que la sobrevida al alta de la UCI neonatal en el grupo de intervención fue del 40% versus un 15% de los fetos que recibieron manejo expectante. Vemos que los resultados son estadísticamente significativos. Dentro de otras cosas que evaluaron como desenlaces secundarios fue la sobrevida postnatal a los 56 días, 6 meses de edad, y el requerimiento de oxígeno a los 6 meses, y vemos claramente cómo aumentó esta sobrevivencia en comparación con el grupo de manejo expectante. Sin embargo, también vemos que presentaron, o sea, que este grupo presentó pues mayores complicaciones, por ejemplo, ruptura prematura de membranas antes de la semana 37, un 48% versus 11% del manejo expectante. Y pues también había pues más casos de prematuridad en este grupo. Llama la atención en este estudio que el intervalo de confianza es muy amplio. Va de 2.46 a 77 en el caso de ruptura prematura de membranas antes de las 34 semanas de gestación. Otros estudios otras cosas que evaluaron, evidenciaron que antes, pues que ningún feto, antes de las 24 horas después del procedimiento, presentaron alguna mortalidad, y pues vieron que la mortalidad neonatal antes de los 28 días era menor en comparación al grupo de manejo expectante. Dentro de las otras cosas a nivel postnatal que se evaluaron fue el requerimiento de ECMO postnatal, entre otras condiciones, pues en donde vemos que hay una menor frecuencia en el grupo feto versus el grupo de manejo expectante. Entonces, ¿qué podemos concluir de este estudio? Que la realización de feto entre la semana 27 y 29 semanas de gestación sí tuvo un beneficio significativo sobre el manejo expectante evaluado hasta los 6 meses de edad. Más sin embargo, sí hubo un aumento de los riesgos maternos, tales como ruptura prematura de membranas y parto pretérmino. Bueno, entonces, como nos dimos cuenta, en los casos de hipoplasia pulmonar severa sí está indicada la realización de terapia fetal, pero ¿será que ocurre lo mismo con los casos de hipoplasia pulmonar moderada? Vamos a ver. Entonces, este también fue un ensayo controlado y autorizado en el cual los resultados salieron ahorita. Se incluyeron 196 mujeres, 98 en el grupo de intervención y 98 en el grupo de manejo expectante. La realización del procedimiento se hizo a nivel de las 30-32 semanas de gestación. Dentro de los resultados, vemos que se evaluaron 2 desenlaces primarios. Uno fue la supervivencia al alta de la UCI y el otro fue el requerimiento de oxígeno suplementario a los 6 meses de vida. Aquí evidenciaron un 63% versus un 50% y un 54% versus un 44%. Vemos que los resultados son muy similares y como vemos aquí, los intervalos de confianza no son estadísticamente significativos. Es decir, pues no hubo diferencia entre el grupo feto versus el manejo expectante en cuanto a la sobrevida al alta y al requerimiento de oxígeno postnatal. También los mismos resultados se dieron cuenta a los 28 días, 56 días y a los 6 meses. Por otra parte,
aquí evidenciamos que se presentaron mayores complicaciones en el grupo de intervención en cuanto a ruptura prematura de membranas y en cuanto a parto pretérmino versus al grupo de manejo expectante. Por lo que, en conclusión, este estudio dijo que la realización de la terapia feto entre la semana 30 y 32 semanas no evidenció un beneficio significativo sobre el manejo expectante con respecto a la sobrevida, al alta de la UCI neonatal o el requerimiento de oxígeno suplementario a los 6 meses de vida. Adicionalmente, estos artículos también se cuestionaron si la técnica de la remoción del balón endotraqueal era la adecuada, dado que pues, en el estudio civil, por ejemplo, se presentó una muerte neonatal dada por laceración placentaria, dado por una, pues, y como vimos en el artículo del 2009, se presentaron 10 muertes relacionadas a la remoción del balón endotraqueal. ¿Será que estamos utilizando la técnica adecuada? ¿En qué estamos hoy? Entonces, me llamó mucho la atención este nuevo balón que sacaron. Esta técnica la publicaron ahora en el Congreso de ISUOC, que se presentó ahorita en octubre 17. Este es se llama Smart TO Balloon y es un nuevo balón en el que, como podemos ver en este video, se desinfla solo con, pues, a la exposición de las ondas de resonancia magnética. Me pareció muy interesante porque pues, es una técnica en donde se impide o se reducen las intervenciones fetales, reduciendo asimismo pues, las complicaciones que puede traer la remoción, pues este procedimiento. Entonces, esto aún está en estudio, es una nueva propuesta que están dando. Sin embargo, pues todavía faltan más estudios con respecto a esto, pero es en lo que vamos hoy en día. Bueno, entonces ya vimos los resultados ante una hernia diafragmática congénita izquierda, pero hoy en día, ¿qué hay respecto al manejo de las hernias derechas? ¿En qué estamos hoy? Entonces, para ello les traigo este estudio en donde el objetivo, este es un estudio retrospectivo, el objetivo era evaluar los desenlaces neonatales de efectos con hernia diafragmática congénita aislada severa, es decir, aquellos que tuvieran un índice pulmón cefálico menor del 45%, basado en predictores de severidad prenatales y manejo fetal. Dentro de la metodología, se realizó este estudio en 4 centros con experiencia en feto. Se tomó una muestra de 214 mujeres, se incluyeron 128 en el grupo de manejo de feto, pues esto no es un ensayo controlado, sino que se analizó de forma retrospectiva. Y se analizó de forma retrospectiva 86 pacientes que recibieron manejo expectante. Todos tuvieron valoración por ecografía y 39% valoración por resonancia magnética. ¿Qué arrojó los resultados? Entonces aquí nos damos cuenta, en el eje Y vemos la supervivencia y en el eje X el índice pulmón cefálico. Entonces aquí en las barras grises claras vemos el manejo expectante, mientras que en las barras grises oscuras el grupo de intervención. Entonces, aquí importante destacar que un LHR menos del 30% no presentaba sobrevida en el grupo de manejo expectante, mientras que vemos que sí hay una sobrevida alrededor del 40% con un índice pulmón cefálico menor del 30%, en aquellos fetos que se les hizo esta intervención. Llama la atención también que en el grupo de manejo expectante, en aquellos con hipoplasia pulmonar leve, es decir, índice mayor del 45%, presentaban una sobrevida del 60%, mientras que acá vemos que en el mismo grupo, pero en el grupo de intervención,
presentaban una supervivencia menor. Una de las cosas pues que presentaron es que esto podría ser dado a que en el grupo de intervención los fetos son más prematuros, dado al aumento de las complicaciones maternas, como ruptura de membranas, pretérmino y parto prematuro, y es por esto que la sobrevida podía ser menor, dado un riesgo más elevado de prematurez. Y aquí en esta tabla entonces les muestro que efectivamente pues los pacientes que tienen un índice pulmón cefálico en rango severo, pues disminuido, presentaban más requerimiento a nivel postnatal de cirugías, tratamiento para la hipertensión pulmonar, requerimiento de ECMO, entre otros. Sin embargo, pues se veía esa tendencia, sin embargo, pues los valores no son estadísticamente significativos. El único que se vio acá significativo fue el número, pues el promedio del número de días de UCI en los sobrevivientes. Entonces, en conclusión de este artículo, los fetos con hernia diafragmática derecha con un índice pulmón cefálico en grado de severidad en quienes se les realizaron el procedimiento feto, sí presentaron pues una mejoría significativa de un 41% versus un 15%. La hernia diafragmática derecha es una condición altamente letal y también se vio en este estudio que las tasas no han cambiado con respecto a las de hace 10 años. También ellos dijeron que el punto de corte del índice pulmón cefálico para definir hipoplasia pulmonar severa con ultrasonido en esta serie es del 50% más que del 45%, que es el parámetro actualmente utilizado. Ya por último, en cuanto al seguimiento antenatal y parto, vemos que se puede realizar un parto vaginal perfectamente cuando la remoción del balón es de forma fetoscópica, que el parto se tiene que realizar en un centro de experiencia y que puede ser alrededor de las 40 semanas con seguimiento ecográfico periódico. Se ha demostrado que tampoco pues, hay un beneficio de sacar estos fetos antes de la semana 38 de gestación. Entonces, como conclusión de la charla, podemos decir que el índice pulmón cefálico ha mostrado ser un adecuado predictor de supervivencia neonatal. La resonancia magnética es un método que podría mejorar la cuantificación de la hipoplasia pulmonar y por ende mejorar la predicción de la supervivencia neonatal. Sin embargo, aún falta una curva de aprendizaje entre los operadores que hagan esto para poder evaluar si realmente es más efectivo, si hay una superioridad frente a la ecografía. También vemos que las intervenciones fetales en hernia diafragmática congénita izquierda severa sí han mostrado mejorías en los desenlaces perinatales, lo que no podemos decir con la hernia diafragmática derecha, izquierda moderada, dado pues que en la moderada no se evidenciaron desenlaces perinatales superiores frente al manejo expectante. Por ende, es importante la identificación temprana para poder ofrecer un tratamiento oportuno y aún se requieren de muchos más estudios que evalúen tanto la supervivencia en hernia diafragmática izquierda como derecha. Ya finalmente les quiero dejar esta frase célebre: nadie tiene éxito sin esfuerzo, aquellos que tienen éxito se lo deben a la perseverancia. Esto lo vemos claramente reflejado en esto, en todas las investigaciones, en cómo ha sido ese proceso histórico de desarrollar una terapia fetal que mejore la sobrevida neonatal, y vemos que ha sido un esfuerzo constante, pero que efectivamente sí ha tenido sus éxitos. Muchas gracias. Gracias, doctora, por tu presentación. Listo. Nos ilustraste muy bien sobre toda la actualidad relacionada con este tema complejo, sobre todo para el pronóstico de los bebés y lo que espera la familia. Bueno, démosle la palabra también a la doctora Natalia Lenis, pues experta en el tema. También veo al doctor Felipe acerca del tema importante que escuchamos de la doctora. Bueno, yo quiero destacar el trabajo que hizo Estefanía, porque ella hizo una búsqueda
de la literatura, que llevaba pues algún tiempo realizándola con gran esfuerzo y buscó pues toda la literatura actual. Ella elaboró una presentación pues súper adecuada para esto y basándose pues en la pregunta de investigación sobre el tratamiento, realmente sí es efectivo o no es efectivo, especialmente en los pacientes con una hernia diafragmática moderada, pues con un riesgo moderado, ya que siempre ha sido como la controversia. Existen muchos estudios observacionales, retrospectivos, publicaciones de casos que muestran o han mostrado que la colocación del balón pues mejoraba la sobrevida en algunos pacientes. No se sabía por qué no en todos, ¿cierto? Hay diferentes teorías para explicar por qué no en todos. Pero realmente pues como ensayos clínicos controlados no habían sido publicados sobre el manejo de la hernia diafragmática izquierda, ¿cierto? Que por eso esto nos lleva pues como a tener unas conclusiones más basadas pues en una evidencia. Mostrando que en la hernia diafragmática severa, pues indudablemente puede tener algún beneficio porque son fetos que están muy mal, ¿cierto? Pero en la hernia diafragmática izquierda moderada, pues el beneficio en este ensayo clínico controlado no se demostró que fuera claro, pues no fue, hubo pues una tendencia a la mejoría, pero sin ser estadísticamente significativo pues el beneficio, además de eso con un aumento del riesgo marcado pues de los efectos secundarios pues o de los resultados secundarios como ruptura, parto prematuro que llevaban pues a bebés más inmaduros con mayores complicaciones a nivel respiratorio que empeoraban todo el cuadro, ¿cierto? Otra cosa importante es que nos sirve todo esto para los ginecólogos con el objetivo de que puedan enfocar a la paciente y a su pareja pues, o al grupo familiar sobre el pronóstico que tiene estos fetos, que realmente no es un buen pronóstico, y sobre cómo orientar pues, como el seguimiento y el manejo de ellos, que en una consulta de alto riesgo a uno se lo preguntan habitualmente, ¿cierto? Mamá, ¿qué voy a hacer? ¿Qué tiene mi hijo? ¿Cómo es el pronóstico? Entonces es importante que todos como residentes de ginecología y que van a estar enfrentados al manejo de pacientes de alto riesgo, pues conozcan todo eso. No solo por saber la actualidad de un manejo que aún sigue en investigación y que no tiene unos efectos claros en la mejoría de los resultados, pues que es como el sueño que quisiéramos tener todos, pero que realmente parándonos pues como en el piso, igual a todas las intervenciones que se hacen en medicina fetal, pues están en evaluación, seguimiento, observación y estudio, ¿cierto? Aquí no hay nada claro con respecto a eso. Entonces esto nos lleva pues como a que en los grupos de intervención que hay en la ciudad, pues que no es precisamente el nuestro, porque con que haya un solo grupo de intervención es suficiente. Ese grupo de intervención pues también nos invita pues como a evaluar mejor, a replantear como los protocolos de manejo y pues como a publicar sus resultados, que sería muy interesante para nosotros. Muchas gracias, y felicito a Estefanía porque Estefanía hizo un trabajo muy bueno. Se enfocó en una pregunta de investigación y lo hizo de una manera muy juiciosa. Muchas gracias, doctora Natalia. Bueno. Si Felipe quiere aportar algo, Felipe, adelante. Doctor Felipe, tienes la palabra. Sería que se puso a hacer, como estamos en actividades. De pronto está en un procedimiento. ¿Alguno de los profes o los compañeros, algún comentario o pregunta al respecto? Buenos días. Estefa, felicitaciones por tu presentación. Yo tenía una pregunta. En los estudios que dijiste, pues, ¿por cuánto tiempo describían, si, pues, cuánto tiempo se daba la tocolisis para ver si eso dependía, pues, el resultado del parto pretérmino? Ya tengo todo listo. Ya va a terminar. Hágale tranquila, doctora. Que como te digo la compañera, que como
¿Y quién llegó? ¿Quién? Ah, bueno, ya viene. Le llamo. Estefanía. Ya, listo. Bueno, pues en cuanto a lo de la tocolisis, el principal que describen en el protocolo es el atosiban. Específicamente, Una charla. No entra ya. 24 horas antes, 6.75 miligramos IV por minuto, seguido de 13.5 miligramos, diluidos en 90 centímetros de solución salina a una tasa de 24 cc hora por las primeras 3 horas y luego 8 cc cada hora por las siguientes 3.5 horas, esto pues para un total de 24 horas. Pues y generalmente los estudios y pues los protocolos que hay recomiendan 24 horas de uteroinhibición y pues por el mecanismo que ya sabemos del parto prematuro, pues obviamente la uteroinhibición sirve ese tiempo, ¿cierto? Para madurar el pulmón del bebé y pare de contar. Sí, también pues es importante la maduración fetal. Muchas gracias. El ¿Qué doctor otras Felipe preguntas escribió, tienen? el doctor Felipe escribió excelente revisión de lo mejor. De pronto está ocupadito en este momento. Sí, debe estar, es que estamos en actividades, entonces es difícil. Sí. Yo tenía una pregunta, si el diagnóstico ecográfico es más fácil entre la semana 18 y 20 y muchas de las ecografías de nivel 3 se hacen después entre la 20 y 24 para ver mejor corazón, ¿habrá posibilidad que en la ecografía del primer trimestre nos dé algún indicio para hacer esta ecografía en un corte más temprano y no se nos pasen los diagnósticos y lo que se le vaya a hacer a Sí, este bebé? doctora, pues en la ecografía de tamizaje uno de los objetivos es evaluar estas alteraciones grandes, ¿cierto? Y se podría hacer el diagnóstico en nuestro medio, pues con las dificultades técnicas que tiene para todos y que es innegable, hasta para el más experto o el que, pues, o el menos experto. Es innegable que es difícil diagnosticar, por ejemplo, las hernias diafragmáticas derechas no es igual de fácil que las izquierdas, pero obviamente uno de los objetivos que hay en la evaluación de tamizaje genético es hacer una evaluación exhaustiva pues, de la anatomía que nos puede llevar a hacer el diagnóstico de la hernia fragmática. Igual el diagnóstico prenatal, pues no es del 100%, como lo vemos, las series publican diagnóstico prenatal de 40 al 70% de acuerdo con el medio, pues incluso con los observadores e incluso en centros experimentados donde se hace ecografía de tercer nivel y todo esto, pues las tasas de diagnóstico no son del 100%, principalmente en esas hernias diafragmáticas derechas que se hacen muy difícil de hacer el diagnóstico. Y en nuestro medio y en muchos medios porque no hay acceso a una ecografía detallada, ¿cierto? Detallada ni de tamizaje genético. Entonces la paciente llega con ecografías básicas que tienen una evaluación pues como no completa no hay una evaluación pues como óptima de todos los sistemas del feto. Perfecto. Mil gracias, doctora. ¿Hubiera algún otro comentario? Doctora Estefanía, expusiste supremamente bien, muy claro, unas imágenes muy bien hechas, el contenido, todo. Te felicitamos. Muchas felicitaciones de verdad, Estefanía. Muy bien, una charla muy bien preparada. A la doctora Natalia por acompañarla y asesorarla. Y bueno, y a todos los que estuvieron presentes en la reunión del día de hoy, mil gracias. Bueno, hasta luego. Hasta luego, feliz día.